Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, contrato por casi 1.000 millones de pesos del Ministerio de Defensa con empresas de amigas del ministro no cumple con unos requisitos de ley. Allanada esta semana la celda de otro testigo clave en contra del expresidente Uribe. Se trata de Pablo Hernán Sierra, alias Guerrero, recluido en la cárcel de Cómbita. Después de las denuncias de que la expareja del testigo Juan Monsalve habría sido guerrillera, Noticias 1 la entrevistó. Medellín, Barranquilla, Santa Marta y Montería no tienen ninguna unidad UCI para sus pacientes COVID. Joven perseguida y violentada hace 3 años por su expareja, denuncia pero no recibe protección de nadie en el estado. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, la cucuteña María Camila Osorio se consagró campeona de la Copa Colsanitas de tenis con solo 19 años. Es su primer triunfo como profesional. ¿Qué futuro le espera? Solo 77 minutos duró el partido de la vergüenza en el fútbol profesional colombiano y en el que Águilas de Río Negro tuvo que enfrentar con solo 7 jugadores al Boyacá Chico y terminó perdiendo por sustracción de materia. Malas noticias para el Tigre Radamel Falcao García. En un entrenamiento sufrió fractura de su rostro y estará por lo menos 6 semanas por fuera de las canchas. Todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El controvertido contrato directo de casi 1.000 millones de pesos entre el Ministerio de Defensa y una empresa de amigas del ministro Molano no cumpliría con algunos de los requisitos exigidos en la ley. Enrique Tapias. Mónica, esa empresa se llama Alotrópico SAS. Buscamos en la Cámara de Comercio y entre otras cosas encontramos que al día de hoy no ha renovado su matrícula mercantil, lo cual impediría firmar el contrato. El pasado 31 de marzo, es decir, el miércoles de Semana Santa, la empresa Alotrópico SAS firmó un contrato de manera directa por 898 millones de pesos con el Ministerio de Defensa por 8 meses. Esta empresa fue creada en 2015 con un capital de 42 millones de pesos por 3 personas, 2 de las cuales fueron subalternas del hoy ministro de Defensa Diego Molano cuando este fue director del ICBF entre 2011 y 2013. Se trata de Marta Isabel Restrepo y Liliana Polanía. Esta semana, ante el escándalo que produjo un contrato de esa magnitud solo con el fin de mejorar las comunicaciones del ministerio y en medio de la pandemia, el ministro defendió su decisión. Conocí la aplicación de la metodología planteada por esta empresa y con mi equipo se consideró oportuno que se aplique en este sector que tanto necesita articular sus acciones y su capital de comunicaciones implementándolo en acciones pedagógicas. Noticias 1 consultó a varios expertos en auditoría forense y estos coincidieron en que hay hallazgos de que podría tratarse de un contrato sin los requisitos legales. Da la sensación de que, como le dije en un principio, este contrato hubiese sido hecho a esa medida. Vea, háganlo de una vez, hoy y hoy mismo arrancamos el contrato. Habría irregularidades en el contrato que el documento de la Cámara de Comercio de Alotrópico SAS puso en evidencia. Una de ellas, que no se renovó la matrícula mercantil de la empresa, sin la cual no puede contratar con el Estado. Tenía plazo hasta el 31 de marzo y pues este contrato fue celebrado después de este vencimiento y teniendo pues unos certificados de representación legal con el aviso que dice que no cumplió con la obligación de renovar su registro mercantil. El auditor forense Cano señaló que otra de las posibles irregularidades tiene que ver con el patrimonio que refleja Alotrópico en su registro actual, de 206 millones de pesos, que no es garantía de solvencia para un contrato de 989 millones de pesos. Si su capacidad patrimonial es de 200 millones y va a responder por un contrato de 1.000 millones de pesos, allí no hay una coherencia, ¿cierto? Alotrópico SAS fue creada con 42 millones de pesos de capital y 5 años después su patrimonio alcanza los 206 millones de pesos, gracias a que este gobierno le ha adjudicado varios contratos en varias entidades oficiales, entre otras en el Ministerio de Cultura, la Unidad de Restitución de Tierras y ahora el Ministerio de Defensa. Esa empresa Alotrópico SAS también ha tenido 2 contratos con Fedegan, que preside el esposo de la senadora del uribismo, María Fernanda Cabal. Publicaciones de este fin de semana dieron cuenta de la
las escandalosas condiciones de la vida pasada de los testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe. Deyanira Gómez, la exesposa del testigo Monsalve, fue uno de los blancos. Carlos Cárdenas. Mónica, la señora Gómez dijo que haberle reconocido su condición de víctima en el proceso Uribe la ha puesto en mayor riesgo del que ya estaba y negó haber sido guerrillera o haber estado involucrada en cualquiera de los delitos con los que la han relacionado. Esta semana, la juez 28 penal del circuito de Bogotá acreditó como víctima a la expareja del testigo clave en contra de Uribe, Juan Guillermo Monsalve, dentro del proceso penal en que el expresidente Uribe es imputado por soborno a testigos y fraude procesal. Ella, Deyanira Gómez, ha sido el centro de numerosas publicaciones en su contra, sobre todo en medios de comunicación reconocidos por haber asumido la defensa del exmandatario. Me dio la impresión que sí. En tales artículos se muestra a la señora Gómez como una mujer peligrosa, de la que habría informes de inteligencia militar que solo ahora se conocen, a pesar de que tendrían de confirmarse su existencia más de 13 años de haber sido elaborados. De Deyanira se dice en esos informes que habría pertenecido a las FARC e incluso habría portado armas y llevado uniforme camuflado. Ella respondió hoy a una entrevista con Noticias 1. No he pertenecido nunca a ningún frente guerrillero. Tampoco he portado un uniforme militar ni de ningún tipo de guerrilla ni grupo armado. El único uniforme que he portado en mi vida es el uniforme médico, a mucho honor. La señora Gómez cree que hoy está en el ojo del huracán de la estrategia del uribismo por su relación con el testigo principal en contra de Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, de quien también se han publicado numerosos datos con los que se pretende quitarle peso a las declaraciones en que incrimina al exmandatario sobre unas afirmaciones de los supuestos informes de inteligencia militar en cuanto a que ella fue guerrillera activa en el Meta en los años 2006 y 2007, dijo que su trabajo era oficial y que se podía comprobar en archivos de la entidad para la que laboró. Yo realicé una actividad médica en el departamento del Meta con un contrato directo por la S departamental. Mis funciones era prestar servicios de salud a la comunidad del Meta, incluido la Julia de la Uribe. Hice brigadas que fueron autorizadas y no solamente iba yo sola, iba con un grupo de profesionales, enfermeros, odontólogo, bacterióloga y vacunación para las personas de este municipio. Gómez también aseguró que nunca ha sido objeto de procesos. Nunca fui informada, nunca fui citada por ningún ente judicial. De hecho, existe la confirmación de que en mi contra no se adelantan ni indagaciones ni investigaciones activas con respuesta de una solicitud que yo efectué el 7 de octubre del 2020 al despacho del vicefiscal general de la Nación, como lo afirman esos pasquines que activa Revista Semana. Sobre unos supuestos trámites en enero de 2007 para tratar de conseguir empleo como médico en una unidad militar en Fusagasugá, también respondió. Para el 2007 nunca solicité trabajar en ninguna unidad militar, ni entré a hacer un curso militar, ni entré a hacer ninguna actividad con el ejército, porque en el 2007 yo ya me encontraba trabajando para la S departamental del Meta como médico de la S departamental del Meta. Sería casi imposible tener el don de la ubicuidad para estar en los dos sitios al mismo tiempo. Y en cuanto al hijo que tuvo con un guerrillero, ella contestó. La relación con el Penagos fue solamente una relación sentimental. Ni con él ni con otra persona estuve asociado para ningún tipo de actividad delictiva, llámese secuestro o otro tipo. Si esa información fue hecha por inteligencia militar, ¿dónde están esos registros? Finalmente, Deyanira Gómez dijo que haber sido reconocida como víctima en el proceso Uribe la puede poner en mayor riesgo del que la obligó a salir del país. Enhorabuena, fui reconocida como víctima, pero ese reconocimiento me pone a pensar y a recapacitar si mi vida corre más peligro que antes. El hecho que sea contra esta persona, contra Álvaro Uribe Vélez, todos sabemos que pueden existir buenos muertos en cualquier parte del mundo. El reconocimiento como víctima en el proceso Uribe de Deyanira Gómez fue considerado como un golpe para la defensa del expresidente, pero como un derecho de ella por su defensor, Víctor Ballestas. Mónica, según dijo la juez, dijo que la señora Gómez fue reconocida porque su exilio tuvo relación directa con los crímenes que se investigan en el expediente. Reconocer la calidad de víctima de manera provisional
a Deyanira Gómez Sarmiento. El reconocimiento como víctima provisional que se le dio a la médica Deyanira Gómez Sarmiento, expareja de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo contra Uribe en la investigación que se le adelanta por fraude procesal y manipulación de testigos, durante la audiencia de preclusión solicitada por el fiscal del caso Gabriel Jaimes, cayó como un balde de agua fría para la defensa de Uribe, la Procuraduría y la Fiscalía, quienes apelaron la decisión. Ellos, ni Procuraduría, ni Defensa, ni Fiscalía, habían tenido primero en cuenta esa posibilidad y segundo, una vez argumentada la solicitud para establecer la calidad de víctima, consideraban también tanto Procuraduría, Fiscalía como Defensa y la ciudadanía en general que eso iba a ser imposible. La jueza acogió el tercer argumento expuesto por su apoderado, abogado Miguel Ángel del Río, quien puso de presente el daño personal que sufrió Deyanira por seguimientos y constantes amenazas que la llevaron al exilio en el que se encuentra actualmente con sus hijos, teniendo una relación directa entre ese exilio, entre ese daño concreto y el proceso penal o los delitos que se le imputan a Álvaro Uribe Vélez. Para el abogado del Río, aunque nadie se lo esperaba y la jueza no aceptó los argumentos de daño laboral por su despido de Comeva, ni el patrimonial por la medida provisional de extinción de dominio sobre la finca La Veranera, solo con leer el expediente Uribe, donde se le menciona constantemente en conversaciones del procesado con su entonces abogado Diego Cadena, había suficientes argumentos para que la médica fuera declarada víctima. Yo desde un primer momento que establecí contacto con Deyanira, consideré que ella era una víctima de este expediente. Desde que se conoció el reconocimiento de la expareja de Monsalve, han aparecido publicaciones que, para el apoderado, dejan claro que hay una estrategia sistemática para atacarlos y deslegitimarlos como víctima y testigo. Ese ha sido el mayor coletazo, por llamarlo de alguna manera, Víctor, el de esos medios tradicionales que han sentido un dolor en el alma con relación al ingreso de Deyanira Gómez al interior del proceso, porque en este momento tenemos ya a Juan Guillermo Monsalve como testigo en juicio y a Deyanira Gómez como víctima del mismo. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si se ratifica o no en segunda instancia la calidad de víctima provisional de Deyanira Gómez. Otros testigos de cargo del proceso Uribe también han sido objeto de cuidadoso examen. Por ejemplo, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien junto con Monsalve ha sostenido sus denuncias contra el expresidente desde hace 9 años, fue objeto de un allanamiento a su celda hace 2 días. La celda del condenado exparamilitar Pablo Hernán Sierra, recluido en la cárcel de Cómbita, una de las prisiones de alta seguridad del país, fue allanada este jueves pasado hace 60 horas. Sierra, conocido con el alias de Alberto Guerrero, ex jefe del bloque Cacique Pipintá de las autodefensas, es, junto con Juan Guillermo Monsalve, el otro testigo de mayor importancia en contra de Álvaro Uribe Vélez. Mal llamado testigo estrella. Ambos, Monsalve y Sierra, que fue condenado a 26 años por asesinato, han sostenido sus denuncias contra el expresidente desde hace más de 9 años. Para el señor presidente Álvaro Uribe Vélez. El operativo Sorpresa, en el que participaron varios grupos especializados de la policía e IMPEC, duró toda la mañana del jueves y aunque requisaron varios patios, la celda de Sierra fue en la que más se detuvieron. Yo acá en la cárcel teléfono no tengo. Según supo Noticias 1, los agentes llevaron equipos especiales para ubicar celulares y otros aparatos electrónicos. Sin embargo, solo los hallaron en las celdas contiguas. En la celda de Sierra solo encontraron documentos, los cuales copiaron detalladamente y fotografiaron. De la SAUC le hicimos campaña para la primera y segunda presidencia. En mi zona, año 2001, estuvo presente en una subasta ganadera. Miembros del Pipintá le prestaron seguridad. Por su parte, el testigo Monsalve ha sido víctima de 2 intentos de homicidio y este fin de semana, coincidiendo con la audiencia de preclusión de Uribe en el Juzgado 28 Penal de Bogotá, fue el centro de numerosas publicaciones en su contra. Cuando ellos fueron a buscar a Juan Guillermo Monsalve, sabían que estaban buscando a un delincuente. Ahora sí les parece extraño que lo sea. Solamente una persona que ha conocido las entrañas de todos estos grupos delictivos puede establecer las particularidades del mismo. Carlos Enrique Vélez, otro exparamilitar y testigo, aunque había sido pedido por la defensa de Uribe e hizo varios señalamientos en contra de Cepeda, dijo ante la corte que el abogado Diego Cadena, también procesado por manipulación de testigos, le ofreció hasta 200 millones de pesos e hizo varios pagos, los cuales mostró a través de un video. Él dice que eso fue humanitario.
Y como yo siempre le he dicho a ustedes, eso no es una agencia de abogados, sino de caridad, es un convento. Vélez, por decir lo que él llama la única verdad, ha sido amenazado, perseguido en varias oportunidades, incluyendo a su familia. 3 medios de comunicación diferentes tuvieron hoy como noticia principal una que ocurrió hace 2 años y medio, sobre la cual no hay avances, excepto por el hecho de que su protagonista es el criminal que señaló a Álvaro Uribe como fundador del Bloque Metro. Eduardo López Juque. Mónica, para la víctima principal de este proceso, el senador Iván Cepeda, se trata de una campaña de propaganda para acompañar a Álvaro Uribe, lapidando a quienes han testificado en su contra. 3 medios de comunicación en el país, El Tiempo, Semana y RCN Televisión, coincidieron en sus ediciones de fin de semana con información sobre hallazgos exhibidos como escabrosos en la celda del principal testigo contra Álvaro Uribe, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, en allanamientos de 2019. Pocos días antes. Simultáneamente, el exmandatario, en su cuenta de Twitter, replicaba los mismos temas publicados en esos medios. Extremo de su desesperación y nerviosismo. Los contradictores de Uribe señalan que las publicaciones en medios y redes sociales buscan presionar la administración de justicia para restarle credibilidad a quienes testifican contra el expresidente. Campaña de publicidad y propaganda amarillista busca precisamente objetivos múltiples, pero todos ellos coincidentes en a toda costa poner a salvo a Uribe de un llamamiento a juicio. En la estrategia publicitaria y mediática a favor del expresidente no se explica cómo revelar la vida delictiva de los testigos demostraría la inocencia del exmandatario. El ministro de Cultura nombró directora del Museo Núñez de Cartagena a la mujer que tenía su portal como sede de las campañas del Centro Democrático a la presidencia y al Senado, y como asesora a la esposa del presidente del sindicato, que podría reclamarle por ello. Juliana Ramírez. Mónica, el presidente del sindicato le dijo a Noticias 1 un mensaje a los empleados de la cultura, que él va a mantener su imparcialidad pese a que ahora el ministro es el jefe de su esposa. Esta labor hoy de aquí, este montaje, este esfuerzo que nos tiene a todos aquí presentes, se debe no al senador Fernando Araujo, sino a un gran equipo cuyas exponentes son Gina, Sonia, Diana. La referencia al senador Fernando Nicolás Araujo es Sonia Villa Lascarro, señorita Bolívar 1971, esposa del empresario palmicultor Víctor Segrera, activista uribista y excoordinadora del Centro Democrático en Cartagena, puesto que dejó este año cuando fue nombrada directora de la Casa Museo Rafael Núñez en Cartagena, cuya operación depende del Ministerio de Cultura. Hoy, 4 de junio, en este parque que se construyó en honor al que fuese 4 veces presidente de Colombia, Rafael Núñez. Hace 5 años hizo campaña fuera del museo que hoy dirige. Antes lo hizo para la presidencia de Álvaro Uribe, Oscar Iván Zuluaga e Iván Duque. Al Senado para Fernando Nicolás Araujo. Y contra el plebiscito a la paz. Con su activismo ha hecho méritos para reemplazar al artista, investigador, docente y experto en gestión de museos, Manuel Zúñiga, que fue elegido director del museo en 2018 después de un proceso meritocrático en el que participaron 45 personas. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué le entregan a alguien sin experiencia la gestión de un espacio tan importante? Y segundo, ¿qué va a pasar con el modelo de gestión que veníamos implementando? Llegar a un cargo de esos para aprender es un lujo. Lujo que se da Sonia Villa mientras sigue ejerciendo su activismo uribista en redes sociales. Para Zúñiga, esta movida del Ministerio de Cultura, dirigido por el amigo del presidente Duque, Felipe Buitrago, busca reescribir la historia. Está en juego, digamos, los relatos históricos y de la memoria. Me parece que se quiere reescribir un poco el pasado. Pero este no es el único caso de este año en el que la burocracia y el nepotismo se imponen en el MinCultura. Ingrid Joana Jiménez, esposa de Jaime Félix, presidente del sindicato del Ministerio Asocultura, también acabó de ser contratada a pesar de su falta de experiencia en el sector. Al respecto, el dirigente sindical le aseguró a Noticias 1 que el nombramiento de su esposa no significa que le dé un favor a nadie y que hay personas que buscan polarizar el clima organizacional del ministerio. Noticias 1 también contactó al ministro de Cultura para preguntarle por estos dos casos, pero pese a que leyó nuestros mensajes, no respondió.
Con 281 muertos entre ayer y hoy, Colombia vive su tercer pico de la pandemia con características diferentes a las de los picos de agosto del año pasado y enero de este. Ahora llegan pacientes mucho más jóvenes y afectados con mayor severidad. Camilo Galán. Mónica, las UCI de Bogotá tienen a sus profesionales sorprendidos por la velocidad a la que avanzan los síntomas en pacientes con la mitad de edad de los que eran la mayoría en anteriores picos y cansados porque ya cumplieron un año trabajando en la emergencia. Los virus, en la medida que pasa el tiempo y tienen un anfitrión, es decir, un organismo que los alberga, tienen sus mutaciones propias. Estas mutaciones implican cambios clínicos en el paciente. Las cifras reportadas en la última semana en el país, en la tercera ola de contagios, son considerablemente más bajas a las reportadas en la segunda ola, pero ha llevado a más pacientes a las unidades de cuidado intensivo. La Clínica Medical, que cuenta con una de las unidades de cuidado intensivo más grande del país, ha visto cómo en esta última semana han crecido de forma acelerada la ocupación de camas. Pasamos de hace exactamente una semana de una ocupación de UCI COVID, pacientes COVID que teníamos cerca del 20%, a hoy tenemos una ocupación del 70% de la UCI en únicamente pacientes COVID. Algo similar a lo que ocurre con la ocupación de camas UCI para pacientes COVID en la clínica Marley en Chía, Cundinamarca. El movimiento de pacientes ha sido un poco más rápido de lo que nos imaginábamos o lo que esperábamos. En donde también se ha incrementado el aumento de pacientes menores de 60 años. Cada vez con más frecuencia recibimos pacientes menores de 65 años, lo que en un principio era un poquito exótico, no se miraba con tanta frecuencia que los menores de 65 años llegaran a cuidado intensivo por enfermedad por SARS-CoV-2. Algo que preocupa al intensivista Gavidia de la Clínica Medical al sur de la ciudad, además de la acelerada ocupación, es la severidad de los pacientes que han atendido durante esta tercera ola. Los pacientes están llegando mucho más comprometidos, son pacientes que están entre la quinta y séptima década de la vida, es decir, entre 50 y 70 años, pero con unos cuadros mucho más severos que hace un año, que fue el primer pico, y hacia mitad del año anterior, que fue el segundo pico. Y también en los jóvenes, pues aunque la mortalidad se ha visto enmascarada en pacientes mayores, significa que la letalidad también se ha incrementado en esta población. Tienen cuadros muy severos y estamos hablando de jóvenes a partir de los 20 años, o sea, no estamos ni siquiera diciendo 50 años, pacientes de 20 años, 30 años en adelante con cuadros muy severos. En el país, en lo que va corrido de esta tercera ola, está reportando menos casos, pero con un incremento en los muertos diarios. Ayer la cifra fue de 325, mientras la cifra de muertes en el día de hoy fue de 281. La Subred Norte de Salud de Bogotá es la más mentada en el reporte de eventos irregulares en el plan de vacunación de la Superintendencia de Salud. Para esta semana se esperan sus respuestas. La Superintendencia de Salud hizo 9 hallazgos sobre el Plan Nacional de Vacunación de la Subred de Servicios de Salud Norte en Bogotá, en los que evidenció fallas en los protocolos de vacunación contra el COVID-19. No realizó un adecuado proceso de priorización del personal de salud de primera línea, incluyendo en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, personal administrativo y de salud pública de la entidad, que no se encuentran en una exposición permanente, intensa y directa al virus. Según la Superintendencia de Salud, la Subred Norte no priorizó correctamente al personal de primera línea de vacunación. La Subred debe presentar esta semana unos descargos sobre ese informe preliminar y es sobre esto que seguimos trabajando. Se estableció que los 142 colaboradores administrativos que fueron vacunados en la primera fase de ejecución del Plan Nacional de Vacunación no son personal de salud de primera línea, es decir, que no se encuentran en una exposición permanente, intensa y directa al virus. Otra de las falencias encontradas es la trazabilidad de las vacunas aplicadas. Presenta deficiencias en la calidad de los datos registrados en el formato SIS 150 que sustenta la información de la población vacunada y que se reporta en el aplicativo PyWeb, que contiene la trazabilidad de la vacunación del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Además de los hallazgos en la Subred Norte, la Superintendencia de Salud está haciendo seguimiento a los casos denunciados por supuesta violación a la priorización de personas que deben recibir la vacuna contra el COVID a nivel nacional. Bajo la lupa aparece en la clínica La Presentación de Caldas, el Hospital de Sabaneta en Antioquia, el Hospital Regional de Oriente en Casanare, el Hospital Regional de Cundinamarca, la S. Alejandro Próspero Reverán de Santa Marta, Hospital Rosario Pumarejo del Cesar y la IPS Copsana en Antioquia.
Uno de los casos que más llama la atención en la Supersalud está relacionado con la clínica Foscal en Santander, pues allí hay denuncias por vacunación a personal administrativo que no estaba priorizado, la aplicación de la vacuna a un cirujano plástico con traslado a la fiscalía y la denuncia porque a un paciente se le debía poner la vacuna Pfizer, recibió Sinovac, el vial no tenía etiqueta y se entregó un certificado sin sello. Por lo menos 150 pacientes de Antioquia estaban esta mañana en estados críticos de infección por COVID y necesitados de una UCI, aunque ya todas las del departamento estaban ocupadas. Para ello se inició su traslado a ciudades con menos contagio. Juan Fernando Barona. Mónica, Medellín, Antioquia, Santa Marta y Barranquilla ya no pueden atender a ningún otro paciente crítico y sus pacientes han sido recibidos en Cundinamarca y Bogotá, que todavía tienen camas disponibles. Ante la aceleración de contagios y con una ocupación superior al 95% en sus camas de cuidados intensivos, la Gobernación de Antioquia decidió trasladar 45 pacientes con COVID a otras ciudades del país, entre ellas Bogotá, Pereira y Montería. El mandatario regional encargado, Luis Fernando Suárez, aseguró que seguirán remitiendo a otras personas a diferentes lugares en el país. Esta próxima semana puede ser la semana más compleja en términos de ocupación de camas. Vamos a estar concentrados esta próxima semana en la gestión directa de la referencia de pacientes a otras ciudades. El gobernador manifestó que diariamente estarán trasladando mínimo 30 pacientes a otros lugares. Ya habíamos logrado gestionar la remisión de 8 pacientes a otras ciudades en el transcurso del día. Ese indicador debe mejorar. La Federación Médica Colombiana alertó que la situación en Antioquia es crítica, hasta el punto en que hay más de 150 personas esperando una UCI en el departamento. Estamos viendo que ya la capacidad hospitalaria puede llegar al límite en el país y son insuficientes las medidas de cuarentenas en acordeón. Barranquilla y Santa Marta también empezaron a trasladar a sus pacientes debido a que no cuentan con disponibilidad de camas en sus territorios. Hoy en la tarde llegaron 4 personas, 3 de Santa Marta y 1 de Barranquilla, al aeropuerto El Dorado para ser remitidos a los hospitales de Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró que actualmente la ocupación UCI está por debajo del 50%, por lo que se tomó la decisión de recibir a los pacientes provenientes de territorios que están al borde del colapso. Hemos recibido ya pacientes provenientes de Barranquilla y hoy recibimos en el aeropuerto El Dorado pacientes provenientes de Santa Marta. Cundinamarca los ubicará de manera inmediata en alguno de los hospitales de nuestra red pública de salud. Aunque las agremiaciones médicas destacan que se estén realizando estos traslados de pacientes COVID a otras zonas del país, manifestaron que la situación en las próximas semanas se va a agravar, por lo que solicitaron al gobierno nacional que endurezca las medidas restrictivas. Ya regresamos con la historia de un acosador incansable. Esta es Noticias 1, la red independiente. Como al gobierno se le cayó el decreto de alivio en el pago de la cotización de pensiones, ya es hora de que empleadores y empleados se pongan al día. Les explicamos cómo hacerlo. Entre las medidas que el gobierno Duque ha tomado durante la pandemia y que la Corte Constitucional ha tumbado declarándolas inexequibles, sobresalen 2. El impuesto solidario cobrado a los funcionarios públicos con sueldos altos y el pago parcial o descuento de los aportes al sistema de pensiones entre abril y mayo de 2020. La disminución de 16 a 3% de estos aportes que se hizo efectivo a través del decreto 558 de 2020 y que fue acogido por 6,4 millones de colombianos debe devolverse retroactivamente. El gobierno decidió que se hará durante 36 meses. El plazo empezará a regir desde el 1 de junio de 2021. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el 75% del pago lo deberá hacer el empleador y el 25% restante el trabajador. Asimismo, se podrá hacer la totalidad del pago faltante y posteriormente realizar el cobro según corresponda. En el caso de los trabajadores independientes, pagarán el 100% del aporte a la cotización al Sistema General de Pensiones faltante. Las empresas están autorizadas para descontar del salario de los trabajadores el valor correspondiente al 25% de cotización en pensiones sin tener que informarles. Cuando el gobierno aprobó este alivio el año pasado, traía consigo que no se les contaban a los trabajadores los meses de abril y mayo de 2020 como semanas cotizadas para obtener la pensión, por lo que una vez efectuado el pago total de los aportes faltantes, la administradora de pensiones correspondiente deberá actualizar el recaudo y la historia laboral del afiliado.
Entre 2007 y el año pasado, la comunidad internacional se ha gastado 9.100 millones de dólares en la construcción de la paz en Colombia, lo que indican los indicadores. El Instituto de Economía y Paz de Ginebra presentó esta semana su informe El Valor de la Paz 2021, en el que incluye lo invertido por la comunidad internacional en esfuerzos de paz desde 2007. El primero es Afganistán con 87.4 billones de dólares, seguido por Irak, Tanzania, Ucrania, Nigeria y Colombia. Esto indica que a los demás gobiernos sí les interesa la paz de Colombia. Esto es lo que indican los indicadores. Un hombre al que abandonó su pareja el día en que le dio un puño en la cara al hijo de ella, entonces de 8 años, la ha perseguido durante 3 años por toda la ciudad para darle otra paliza a ella y a quien la acompañe. Pero la policía dice que nada puede hacer y la fiscalía ni siquiera lo dice. Sara Sepúlveda. Mónica, el argumento es que a él solo lo pueden capturar si lo encuentran en flagrancia y ella siempre ha acudido a denunciarlo luego de las golpizas, de las cuales ninguna ha sido anunciada. He recibido agresiones de esta persona, de las cuales no he recibido atención ni siquiera de las autoridades. Realmente ellos simplemente me dan a entender que él tiene que matarme para que puedan poner atención. Así fue como Lady Segura, una bogotana de 30 años, desesperada por los golpes y otras agresiones físicas que viene padeciendo hace casi 3 años por su expareja, contó en un video que subió a las redes la historia de horror que está viviendo. Hace 15 días él me agredió y pues tomé la decisión de grabar un video porque yo llamé al cuadrante, el cuadrante simplemente me dijo que no podía hacer nada porque no lo habían encontrado en flagrancia. Lady explicó que sostuvo una relación con este sujeto y que terminó cuando él golpeó al niño, quien no es su hijo. Sacó la mano y le pegó, le puso un puño en la cara a mi hijo. En ese entonces mi hijo acababa de cumplir 8 años. Por esa situación yo puse el respectivo denuncio y terminé la relación con este tipo. Pero su agresor nunca dejó de buscarla y ese mismo mes se presentó en la casa donde vivía ella. Y pues lastimosamente también agredió a mi mamá. Entonces mi hermano lo agredió y por esta agresión pues él cada vez que me ve intenta como decirme que tengo que pagarle las agresiones que mi hermano le hizo. Su hermano la defendió en su momento y después de ese altercado, el agresor jamás cesó sus ataques. La joven no ha podido mantener un trabajo estable. Yo no me considero capaz de salir de mi casa sin una persona. Fuera de eso evito estar en mi casa por evitar un encuentro. Aunque ella lo ha denunciado y le han puesto 2 medidas de protección, las investigaciones se archivan o nunca avanzan. Yo lo único que digo es que si dicen que nosotras como mujeres debemos hablar, debemos no quedarnos calladas, al menos que la voz sea escuchada. Por la última tanda de golpes, Lady recibió una incapacidad de 14 días. La Secretaría de la Mujer de Bogotá parece haberse apersonado del caso y ha ofrecido asesoramiento jurídico, pero esto, aunque es un avance, no garantiza su seguridad física. ¿Quién puede proteger a Lady? Los lugares de muerte de Dylan Cruz y Javier Ordóñez hacen parte del Mapa de la Memoria de Bogotá, un espacio digital destinado a honrar a las víctimas y castigar el olvido en la capital. Jorge Eliezer Gaitán, Jaime Garzón o Álvaro Gómez Hurtado son algunos de los personajes que se pueden encontrar en el libro digital Bogotá, Ciudad Memoria, que muestra la violencia en la capital. El libro fue creado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el 2008, pero este año fue actualizado y publicado el viernes 9 de abril en el Día Nacional de las Víctimas. En sus páginas se narran las masacres, asesinatos y violaciones de los derechos humanos sucedidos en la ciudad. También algunos hechos de paz, pero todos ellos importantes para la historia colombiana. En este mapa de la ciudad se pueden ver las fotos de personajes como Manuel Cepeda o Carlos Pizarro, ubicados en el lugar de la ciudad donde fueron asesinados. También se encuentran lugares como el DAS o el Club El Nogal, donde dentro del marco del conflicto armado explotaron bombas. Pero también se muestran hechos más recientes como el asesinato de Dylan Cruz en el centro de Bogotá. En las páginas cada personaje o hecho está explicado con detalle y fotos de la época.
La idea principal de este contenido es que nunca se olviden estos sucesos que han afectado y siguen afectando a las familias y condicionan el rumbo de Colombia, para que nunca se olviden pero jamás se repitan. El libro fue entregado a la Secretaría de Educación para que se enseñe en los colegios e instituciones del distrito y los niños y jóvenes conozcan la historia de su ciudad. El anuncio del ministro Carrasquilla sobre la inminencia de la falta de fondos para los gastos del gobierno resultó no solo ser inexacta, según los economistas, sino orientada a ambientar los recortes que vienen para afectar a los más vulnerables. Y en el contexto de este debate sobre la urgencia y la necesidad de una reforma fiscal, es que nosotros tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas 6 semanas o 7 semanas. Pese a que la Tesorería de la Nación tiene toda una serie de mecanismos a su disponibilidad para hacer frente a las obligaciones del país en el corto plazo, esta semana el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, incluyó una discusión de la reforma tributaria al supuesto faltante de caja. Suena más bien esta declaración como un argumento inexacto por lo demás para empujar la aprobación de la reforma tributaria. Me parece una jugada desagradable. Según Carrasquilla, la caja del país en este momento tiene recursos por 30 billones de pesos, pero las necesidades de caja determinadas por el plan anual de caja son del orden de 20 billones de pesos mensuales y por lo tanto se tiene que estar constantemente en el mercado buscando los recursos, algo normal. El expresidente Uribe fue más allá y dio a entender que sin la reforma tributaria está en riesgo los salarios de los servidores públicos en el segundo semestre de 2021. Uno no logra entender si es que realmente no tienen una estrategia o tienen una estrategia muy perversa. Además de una estrategia de miedo para crear presión en la opinión pública y para que el Congreso apruebe una reforma tributaria sin un debate transparente en las condiciones y tiempos que quiere el gobierno, los analistas alertan que este tipo de anuncios buscan ambientar un recorte de gastos que habrá en 2022 y que afectará a los más vulnerables. Que dada la dependencia de los más vulnerables en los servicios prestados por el Estado para acceder a comida, educación, salud y vivienda, se van a ver dramáticamente vulnerados. Aunque el gobierno ha dicho que la reforma tributaria es necesaria por los programas sociales de transferencias, no se ha debatido públicamente que según el Fondo Monetario Internacional, el gasto primario del gobierno colombiano va a caer 5 puntos del PIB el próximo año, algo equivalente a 48 billones de pesos. Hay 2.000 cupos para jóvenes que desarrollan sus habilidades en nuevas tecnologías sin tener que pagar matrícula y con posibilidad de aportar soluciones a la muy colombiana Tramitomanía. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, abrió esta semana una convocatoria para que 2.000 estudiantes entre los 18 y 28 años que estén cursando estudios de pregrado o también egresados aprendan nuevas tecnologías. Las inscripciones están abiertas para este curso virtual llamado Habilidades de Fortalecimiento para el Futuro, en el que los asistentes no solo estudiarán nuevas tecnologías, sino cómo utilizarlas en las necesidades diarias, como por ejemplo aplicaciones concretas para acelerar trámites. No hay fecha límite para postularse, pero es mejor hacerlo pronto porque las inscripciones se cerrarán en cuanto se llene el cupo máximo de 2.000 alumnos. El ICETEX anunció también que este mes de abril tendrá cupos para un curso de inglés online de uso profesional, especialmente para jóvenes de barrios populares de Quibdó, Buenaventura, Cali y Medellín. Para entrar y diligenciar los formularios, se debe ingresar a la página web www.icetex.gov.co. La pasividad y la falta de reacciones y emociones de las personas a su alrededor pueden significar que ellas están padeciendo el estrés silencioso, que es una epidemia paralela al COVID. La angustia que vive la mayoría en pandemia podría tomar forma de lo que los psicólogos llaman estrés silencioso. Personas que se ven tranquilas, que nunca tienen una reacción ante los hechos que lo merecen y se les dificulta expresar sus emociones y sentimientos, pueden estar padeciendo esta patología. Creer que todo está normal, no, yo soy una persona tranquila, no me gustan los conflictos, prefiero evitar pelear, entonces pues soy una persona que manejo mis problemas así y lo asumimos como algo muy normal. Y lo que pasa es que estamos teniendo un estrés silencioso que se va a ver más afectado a futuro. Normalmente las personas que se ven afectadas por esta condición viven preocupadas por todo lo que les rodea. A esto se les suma el cansancio. Siempre se sienten agotados y se les dificulta dormir, lo que también las convierte en personas amargadas e irritables, síntomas para acudir a un especialista. Siempre se requiere de una ayuda y en este caso pues del psicólogo para que pues te ayude con estrategias, con ejercicios, que te diga mira vas bien, vas mal, hay que reforzar esto o aquello.
Asimismo, pues para mirar de pronto esas otras posibles falencias que puedan hacer que por las que tú no comentes o expreses esos sentimientos o esas emociones que te generan las situaciones de la vida. Tenga cuidado porque este estrés silencioso puede estar ligado a los trastornos de depresión y ansiedad. Por esto, la importancia de saber manejar estas situaciones. Entonces se nos van a incrementar ya o alguno de estos dos trastornos o inclusive los dos como la depresión y la ansiedad. O sea, tú ya no vives tranquilo, ya no vas a disfrutar de tus actividades y se te va, digamos, dificultar la convivencia diaria. Usted puede prevenir este tipo de situaciones manteniendo una adecuada alimentación, realizando actividad física o cualquier otro tipo de actividades aparte de los deberes que mantengan la mente ocupada y no pensando en lo que pasa a su alrededor. Lo más importante, expresar sus sentimientos y nunca callar antes de que el cuerpo empiece a hablar. A pesar de los tacones de puntilla, una mujer pateó con comba una botella de agua para devolverla al carro desde el que la habían tirado a la calle. Una falta, sí, una falta de aseo. Viene el cobro con pierna derecha. Ahí va el disparo y se metió el golazo. ¡Gol! Una falta, sí, una falta de aseo. Viene el cobro con pierna derecha. Ahí va el disparo y se metió el golazo. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.